Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Estamos hoy con Jaime Quesada, quien ha publicado este 2024 un excelente trabajo, Gabriela Mistral, Escritos Políticos, cuya edición, selección, prólogo, las notas, estuvo a cargo precisamente de Jaime, que es un reconocido escritor, poeta chileno que ha recibido varios premios y distinciones. Fue presidente en su momento de la Sociedad de Escritores de Chile y es sin duda uno de los principales conocedores de la vida y obra de esa mujer que en diciembre de 1945 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Al cumplirse un aniversario más de ese acontecimiento, hemos querido tener con nosotros a Jaime Quesada. En primer lugar, Jaime, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera. Muchas gracias también a ti y invitarme a tu programa sobre un tema que me importa siempre mucho, que es sobre Gabriela Mistral, su obra y su vida. Te quería preguntar en un primer momento, Jaime, sobre tu trayectoria y cómo ella te fue conduciendo a la poetisa chilena Gabriela Mistral. Bueno, desde muy temprano, quiero decir muchachito, adolescente todavía, ya tenía algunas motivaciones por la literatura, por los libros, por acercarme al conocimiento de los autores chilenos, extranjeros. Y por esa vía, digamos, lectural, me fui encontrando con Gabriela Mistral en su poesía, primero llamémosla en los textos escolares, porque no había una obra cercana, un libro de Gabriela Mistral. Su obra no había sido editada prácticamente en Chile. Así que había que acercarse a ella a través de los textos escolares que teníamos en aquella época, que estaban en las escuelas públicas del país, y que eran prácticamente las rondas o las famosas canciones de cuna de Gabriela Mistral, maravillosas por lo demás, pero que no me daban una amplitud más total sobre la obra de ella. Así que por ahí empezó mi afán, mi interés por acercarme a la obra de Gabriela Mistral, que tenía como cierta atracción, como un magnetismo que me atraía por razones que encontraba allí, un léxico nuevo, novedoso para mí, una geografía, un paisaje. Entonces, claro, en su obra me fui acercando, digo, paulatinamente, hasta que cuando ya estaba en la Universidad de Concepción, en mi querida Universidad de Concepción, donde estudié allí Derecho y no Literatura, pero paralelamente seguían mis afanes por la literatura, por la poesía, pero sin dejar de lado un poco a Gabriela Mistral. Y encontré a varios profesores entonces que ya estaban también interesados en Gabriela Mistral, y empezó mi orientación por acercarme mucho más a su obra. Y con mucha atención, digo, porque fui descubriendo un mundo novedoso que lo sigo todavía descubriendo a pesar de los tantos años que llevo leyéndola, investigándola, ¿no? Y estudiándola. Y en términos formales, ¿tu investigación sobre Gabriela Mistral comenzó en la Universidad Central del Ecuador o fue por otro lado tu trabajo al respecto? Bueno, mis viajes también han contribuido mucho, ¿no?, al acercamiento de la obra de Gabriela Mistral, porque de alguna manera seguí un poco la huella de ella. Gabriela Mistral estuvo muchos años en Chile, otros muchos años fuera del país, ¿no es cierto? Y siempre fue dejando ella una huella, un rastro por los países que visitaba. Por aquellos años 60 tuve la oportunidad de una beca de estudio en la Universidad Central del Ecuador, en Quito, y eso me permitió también un acercamiento más al mundo americanista de Gabriela Mistral, porque ella pasó por Ecuador, estuvo allí, estuvo en Quito, dio conferencias, dejaron testimonio en los periódicos de la época. Entonces aproveché mi beca que estaba relacionada con la literatura precisamente, para investigar más tanto en la Biblioteca Nacional de Quito como en los periódicos de la época. Y entonces fue descubriendo un mundo literario a través de la prosa de Gabriela Mistral, que estaba precisamente en estos artículos publicados en la prensa extranjera, ¿no? Una cosa que me parece a mí relevante es recordar que este 2025 se cumplen 80 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral. ¿Cómo lo aprecias tú con la perspectiva del tiempo? La primera mujer latinoamericana que obtuvo el Premio
Nobel de Literatura, la primera chilena, y sin embargo a veces aparece como desmejorada, olvidada, al lado, por ejemplo, de la preeminencia de Neruda o de otros autores. Bueno, nuestra Mistral fue siempre muy olvidada en el país. Hay que pensar, Alejandro, que la obra misma de Gabriela Mistral no interesaba a las editoriales chilenas de la época, ¿no? Y la obra misma de ella fue publicada prácticamente en el extranjero. Es autora de apenas 4 libros en su vida, de Desolación, Tala, Ternura, Lagar, ¿no? Y un libro póstumo publicado muchos años después de su muerte. Esos libros no habían sido publicados en Chile, habían sido publicados en los Estados Unidos, en España, en Argentina, de manera que no teníamos un acercamiento más total a la obra de Gabriela Mistral, pero sí a su nombre. Gabriela Mistral estaba muy conocida todavía en el país, pero dentro de un marco de glorificación de una santa Gabriela Mistral, como la llamó alguien, en fin, la aureolada de leyenda, de mitos, ¿no es cierto? Y eso creo que perjudicó mucho al conocimiento mayor de la obra de Gabriela Mistral, tanto en su vida como en su propia obra. Pero cuando vino el premio Nobel, el año 1945, fue la gran sorpresa para Chile, ¿no? Pero no para el mundo. Para alguna razón la Academia Sueca le otorgaba esta alta distinción universal, ¿no es cierto? Pero asombró en el país a una Gabriela Mistral que no había sido publicada en el país, que no era muy reconocida, que la postergaban de las antologías. Entonces, caramba, ¿no? Este premio parecía muy significativo en un momento también muy importante en la vida de Gabriela Mistral. Ella venía de problemas personales muy trágicos, muy dolorosos, ¿no? Y este premio la rehabilita prácticamente en su vida personal y sobre todo en su vida literaria, ¿no? Hay que considerar que este premio sorprendió a Chile en un momento muy importante, porque estamos hablando del año 1945. Recién terminaba la guerra. Terminaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? El mundo había ardido en llamas, ¿no es cierto? Y la Academia Sueca reabre los premios que habían estado suspendidos los años anteriores, precisamente por la guerra, ¿no es cierto? Y piensa en un continente nuevo que es nuestra América, y piensa en una mujer. Y esta mujer era una maestra rural, ¿no es cierto? A gran orgullo para ella, esta vieja maestra, como se definió siempre nuestra Mistral, y otorga el premio Nobel de Literatura a esta chilena, ¿no es cierto?, a una autora del fin del mundo. Y esto, claro, sorprende por cierto a los chilenos, pero al mismo tiempo halaga al país, halaga a los chilenos, porque es la primera mujer en recibir un premio Nobel en nuestro continente latinoamericano. Y aún y todavía es la única mujer en ese plano. Y hay que considerar, ¿no?, que Gabriela Mistral recibe el premio Nobel por 2 razones muy significativas. Una, por su obra lírica, dice la Academia, el fundamento de la Academia. ¿Cuál obra lírica, no? La obra lírica de Desolación, que había sido publicado en el año 1922 en los Estados Unidos. Por su obra lírica de Ternura, que había sido publicado en España el año 1924. Ese libro maravilloso, Ternura, que reúne prácticamente su obra escolar e infantil, pero caramba, la proyección y la trayectoria que tiene ese libro, que para mí es muy significativo. Un tercer libro de Gabriela Mistral es Tala, publicado en el año 1938, y para de contar. El último libro publicado en vida de ella es el año 54, cuando viene por última vez a Chile, y el premio Nobel es el año 45, es decir, solamente que con estos 3 libros Gabriela Mistral llegaba a esta alta distinción del Premio Nobel de Literatura. 1945, por una poesía lírica, ¿no es cierto? Pero además, y aquí está lo importante también, ¿no?, por haber hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el continente latinoamericano. Este segundo fundamento de la Academia me parece muy relevante, muy significativo, porque es a su vez la voz de un continente nuevo. Ella, sobre todo, una americanista, ¿verdad?, que no solamente habló en el mundo de Chile, sino que también de todas las realidades y situaciones de nuestra América Latina. Entonces,
no dejaba de ser trascendente e importante, ¿no? En ese sentido, Jaime, muy buena explicación. Me parece muy relevante tu libro. Tu libro se llama Escritos Políticos. Y Gabriela Mistral desarrolla un pensamiento político que yo llamaría propio, muy, muy distinto a lo que es los partidos políticos vigentes en la época. Quería partir con una frase de ella en el discurso del Premio Nobel. Soy hija de la democracia chilena. ¿Cómo aprecias tú esa frase de Gabriela Mistral, que dicho sea de paso nació en tiempos del presidente José Manuel Balmaceda? Claro, no deja de ser sorprendente en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura lo que dice Gabriela Mistral. Es un texto breve el discurso, pero muy relevante, muy significativo, ¿no? Porque no solamente agradece la distinción en un sentido, diríamos, poético, literario, sino que además también se considera ella que es la voz muy representativa de la lengua española y de la lengua portuguesa, de la lengua española y de la lengua portuguesa, es decir, este acercamiento, digamos, a la lengua, al idioma de nuestros países, América Latina, en ese sentido. Pero además, por la mirada también social, ciudadana que ella tiene, dice, ¿no? Hija de la democracia chilena, se define como la hija de la democracia chilena. Es el año 1945. Este país tenía constitucionalmente toda una trayectoria importante, interrumpida, y tú sabes muy bien, ¿no es cierto?, por algunos procesos, los años 30, años 31, que es otro tema importante también en la obra de Gabriela Mistral. Entonces se define como hija de la democracia chilena. Esa expresión, hija de la democracia chilena, y pronuncia la democracia, la palabra democracia con énfasis, ¿no? Y cuando la escribe con mayúscula, con D, ¿no? Con una D encopetada allí, para hacer más enfático todavía esta posición de ella. Y eso me llamó mucho la atención, de definirse como hija de la democracia chilena. ¿Qué es esto de la democracia chilena? Conlleva, por cierto, toda una realidad ciudadana, cívica con el país natal. Ella, que estuvo siempre muy preocupada también, no solamente de su obra literaria, sino que también de la obra social y política de Chile. Ella siguió huella a huella todos los procesos constitucionales y todos los procesos cívicos del país, con sus respectivos presidentes. Entonces, claro, era la voz también de un país entero en el sentido de lo que es Chile como república, como país. Y de allí empezó mi interés, por cierto, por investigar más sobre esta posición de Gabriela Mistral en ese sentido, ¿no? ¿Cómo nació este libro? Porque hay una versión anterior, como en 1993-94, este libro de 2024 del Fondo de Cultura Económica, al que agradecemos habernos enviado esta obra. ¿Cómo nació? A mí me importó mucho cuando empecé a descubrir en los artículos de Gabriela Mistral, digo artículos que hoy día lo llamamos la prosa de Gabriela Mistral, y que ella definió con un título muy significativo, Recados. Siempre puso como a sus artículos recados sobre Chile, recados sobre América, porque esto de recado es como un lenguaje un poco conversacional, ¿no es cierto? Hacerlo más íntimo. Pero a su vez, dentro de esta intimidad del lenguaje está también una pluralidad, ¿no?, de las realidades que ella quería contar y escribir en estos artículos periodísticos de la época. Los artículos que ella escribió son lo que hemos recogido en los periódicos y en los diarios. Escribió sobre las más diversas materias en Gabriela Mistral. Y esto también es muy relevante porque podemos encontrar en ella muchos temas que tienen que ver con su proceso literario. Es notable, puedo leer cómo lo agrupas tú. Chile o la voluntad de ser, creadores de patria, organización de las mujeres, política y espíritu, generalidades del decenio de Chile, 1936-1946, cartas a Pedro Aguirre Cerda, pensar América, la pobre libertad. Tremendos temas. Claro, todo lo que indicas tú que está ahí en el sumario, en el índice del libro, revela
un trabajo investigativo de largo aliento, ¿no? No era simplemente reunir los textos de Gabriela Mistral, sino que había que darle un ordenamiento un poco temáticos, armónicos, que tuvieran también esta proyección del tiempo, que no, estos textos fueron escritos por Gabriela Mistral en sus años 30, 40, ¿no es cierto? Y siguen tan vigentes y tan actuales. Y cuando me encontré con ellos, ¿no? Buscándolos en la Biblioteca Nacional de Chile o en la Biblioteca Nacional de San José de Costa Rica, donde ella también publicó mucho, fui descubriendo un mundo que para mí era sorprendente, ¿no? Y yo creo que para todos los lectores de hoy, de allí el interés por este libro, que lleva como título Escritos Políticos. Estos escritos políticos podría llama la atención, claro. ¿Por qué políticos? Político en el sentido, por cierto, ¿no es cierto?, del quehacer ciudadano, cívico, las preocupaciones por un país, sociales, desde los temas más sencillos a los más complejos, críticos a su vez, ¿no? Ella mira al país con un interés muy significativo. Entonces, cuando fui descubriendo estos artículos, leyéndomelos allí en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, iba descubriendo un mundo nuevo, un paisaje interesante que me proyectaba una visión que no conocíamos de Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral la conocíamos o la estábamos conociendo mejor a través de su obra poética, ¿no? Y aún así, ni siquiera toda su obra poética, porque a ella la teníamos encasillada siempre dentro un poco de los textos escolares. Claro. O en una poesía un poco romántica, nostálgica, dolorosa, como son, por cierto, desde los sonetos a los poemas de desolación en ella. Pero no más allá en su obra poética, que es enorme, por algo le viene el premio Nobel. Pero cuando uno lee sus artículos que escribió en prosa, porque ella nunca publicó un libro de prosa, sino que quedaron en los periódicos, son artículos que tienen una vigencia hasta el día de hoy, una proyección. Por alguna razón hoy día estamos hablando mucho más de Gabriela Mistral, una mujer de 3 siglos, Alejandro. Sí, claro. ¿No es cierto? Siglo XIX, última década del siglo XIX, que nos nace Gabriela Mistral, la gran parte o la mitad completa del siglo XX, y estamos en este siglo XXI hablando de Gabriela Mistral como si recién empezara a escribir ella recién. Entonces hay una vigencia y una proyección extraordinaria. Y vamos a seguir hablando, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con Jaime Quesada. Gabriela Mistral, Escritos Políticos, un gran libro para que lo puedan comprar, lo puedan leer, lo puedan comentar. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos con Jaime Quesada en Historia, Libros y Banderas para seguir conversando sobre Gabriela Mistral, Escritos Políticos, un libro que realmente vale la pena. Jaime, quería partir por algunos temas que tú tratas en el libro. Primero, el profundo amor a Chile, no en el sentido patriotero, sino que a Chile, a su tierra, tiene una vinculación con la tierra especial, el Valle del Elqui, ciertamente, por la gente de Chile, especialmente, de nuevo, por los campesinos. ¿Cómo evaluarías esa dimensión que aparece
yo diría de forma transversal en el libro que tú has publicado. Bueno, recién señalaba yo que cuando uno lee a Gabriela Mistral a través de sus textos en prosa, que son artículos de prensa, ¿no? Los llamamos prosa porque tienen toda esta categoría de un género literario. No es un simple artículo periodístico de ella. Ella no fue periodista, ¿no es cierto? Pero escribió mucho para los periódicos, que le permitían ganarse más que algunos pesos. Por eso escribió mucho y en buena hora, ¿no? Pero siempre estuvo pendiente de Chile, desde muy temprano, ¿no? Le preocupó siempre el país como le preocupó América, que ya también es otro tema relevante en ella. Pero Chile es el país. Gabriela Mistral es una mujer, una maestra, una escritora, una poeta chilena, diríamos, chilenísima, pero que tiene todo ese ancestro de las raíces chilenas desde muy atrás, ¿no es cierto? Desde las diaguitas, digamos que ella misma se consideraba diaguita por su padre, ¿no es cierto? Y un poco vasca por su madre, en fin. Pero desde muy pequeña, desde su Valle de Elqui, se integró un poco al mundo de la tierra, del paisaje, de la cordillera. Los grandes himnos que ella escribe de Chile es a la cordillera, al mar, que son estos dos respaldos de la chilenidad, ¿no? Para los chilenos, dice ella, en ese sentido, y que se recorrió el país, ¿no? En afanes educacionales, desde muy temprano, desde muy muchachita. Ella sale de su Valle de Elqui, se va a enseñar a escuelas rurales de su región de Coquimbo, pero ya tiene conciencia la compañía, en la cantera, de eso salir, digamos, de su tierra natal, de aquellas 100 montañas o más, como ella decía, que viaja después, ¿no es cierto?, en tareas educacionales, como digo, al norte del país, Antofagasta, en una época difícil, en el año 1910, 1911, ¿verdad?, a Antofagasta, al desierto prácticamente, y que después viaja a Punta Arenas, a Magallanes, al otro extremo del mundo, del país. En estos viajes ella fue empapándose plenamente de la geografía del país y escribe mucho sobre los oficios de Chile, sobre estas realidades, y después estará en Temuco, y después estará en los Andes, o antes estuvo en los Andes, y después estará en Santiago, ciudad que le importaba muy poco, le importaba muy poco, ¿no? salvo la Biblioteca Nacional para ir a leer libros, ¿no es cierto? Pero ella necesitaba árboles, necesitaba naturaleza, y desde el punto de vista geográfico le importó mucho el país, ¿no es cierto? Por alguna razón va a escribir un libro que se va a publicar póstumamente, que se llama Poemas de Chile, donde están prácticamente todos los oficios que Gabriela Mistral le importaron, desde las artesanías a las realidades políticas y culturales del país. Entonces Chile está, las materias de Chile, la defensa de la flora, de la fauna, todo esto es casi una ecologista, cuando todavía este término, diríamos, no existía prácticamente en nuestros quehaceres cotidianos, ¿no es cierto? Pero ella ya estaba preocupada de la defensa de los árboles, de la defensa de la naturaleza y sobre todo del apego a la tierra y a sus gentes, que es lo importante, a sus campesinos, a sus indígenas, ¿no es cierto?, a sus obreros, en fin, había un apego profundo por estas realidades nacionales y sociales del país. Otro tema que aparece acá, Jaime, y es bastante consistente, es el de la mujer, el feminismo de Gabriela Mistral, y que llama la atención la generosidad que tuvo para decir: soy hija de la democracia chilena. Al año siguiente había elecciones presidenciales y ella no habría podido votar, porque todavía no tenían derecho a voto. ¿Cómo ves tú este tema del feminismo de Gabriela Mistral, en que yo distingo ciertas tesis clásicas y ciertas posturas absolutamente propias de ella? Esto me parece muy, muy importante. En verdad todo me parece muy importante en la obra de Gabriela Mistral. El tema que toquemos, ¿verdad?, tiene su trascendencia en Gabriela Mistral. Pero en este específico tema de la mujer en Gabriela Mistral, es muy relevante, sobre todo hoy día, en este momento en que se han abierto prácticamente todas las situaciones y realidades y circunstancias en torno a la presencia de la mujer en el mundo. En una época en que Gabriela Mistral estaba, en una época en que la mujer, en el periodo de Gabriela Mistral, estaba prácticamente casi marginada, no de la vida social, de la vida cultural, de la vida artística, no de la vida de su participación
en el mundo cotidiano de la época. Entonces, pero sin embargo, ella tuvo conciencia muy temprano, y esto me parece nos llama la atención, muy relevante en ella, porque desde muy muchachita, cuando era todavía casi adolescente como maestra en una escuela rural de Coquimbo, escribe ella un artículo que se llamó La Instrucción de la Mujer o La Ilustración de la Mujer, ¿no? El año 1906, cuando ella tiene 15, 16 años de edad. ¿Y qué dice ese tremendo artículo publicado en un periódico de Vicuña? Publicado el día 8 de marzo de 1906. 8 de marzo. Todavía este día no estaba considerado internacionalmente como el Día de la Mujer. O sea, se juntan, ¿no?, las situaciones, ¿no?, que no deja de tener este dato una significación también. Y este artículo está en defensa de la mujer, instruirla, educarla, ¿no es cierto?, sacarla un poco de su mundo hogareño, ¿no es cierto?, con las dignidades que tiene ese mundo hogareño, pero a su vez darle unas instrucciones en las diversas materias y campos, ¿no? Ilustrar a la mujer la haremos más culta, ¿no es cierto?, más personal. ¿Y para qué decir, digamos, lo que va a escribir después? Siempre preocupada de la organización de las mujeres en Chile. Ella no fue nunca una feminista, una neta, digamos, feminista de la época, ¿no?, o una rematada feminista, no. Nunca estuvo ahí en ese plano, pero sí preocupada siempre del porvenir de la mujer, de la preocupación de la mujer en ese plano. Incluso del derecho a sufragio femenino. Bueno, eso y alcanza a anunciar en 1929 algún día Chile tendrá una presidenta de la República. Claro, esos vaticinios no eran simplemente vaticinios, tenía concepción muy clara y muy plena. Cuando escribe esos artículos sobre el voto, abogando por el voto de la mujer, ¿no es cierto?, el sufragio universal, en una época en que la mujer estaba marginada de la participación ciudadana, ¿no es cierto?, años 28, años 32, todavía no existían, ¿no es cierto?, ninguna norma que autorizara a la mujer chilena al sufragio universal. Entonces, Gabriela Mistral aboga por el voto femenino. El día que tenemos que ir a las elecciones, dice ella, ¿no es cierto?, no solamente en carácter de votar en los sufragios, sino que además como candidatas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Un día el Senado tendrá mujeres, ¿no?, palomas entre cóndores, dice, en aquella época difícil, claro. Y hay que pensar que en aquella época también el voto femenino ni siquiera le pertenecía en las elecciones municipales. No, pues fue del 34. Después, claro. Solo el año 52, para el triunfo de Carlos Ibáñez del Campo, ¿verdad? Es la primera vez en estas elecciones de este año que la mujer tiene participación en la vida ciudadana, ¿no es cierto? Y en aquellos artículos, claro, Gabriela Mistral dice, el día que la mujer chilena tenga voto femenino, ¿verdad?, una mujer será presidenta de Chile, ¿no? Yo le quería vender esta frase, ¿no es cierto?, a los organizadores de la campaña de Michelle Bachelet en su época, en su tiempo, claro, ¿no es cierto? 2005. Pero no me creyeron, pensaron que eran locuras mistralianas. Y era mías. tal cual, aparece acá. Pero no, ella escribe prácticamente eso, ¿no? El día que la mujer tenga derecho a voto en Chile, una mujer será presidenta del país, ¿no es cierto? Otro tema, Jaime, son los líderes políticos. Tú tienes un libro que, si no me equivoco, se llama 7 presidentes en la vida de Gabriela Mistral o algo así. Y aquí aparece la relación de él con varios gobernantes. Su admiración por Balmaceda. Las cartas con Pedro Aguirre Cerda, antes de que fuera presidente de la República y estando en La Moneda. Y por último, Eduardo Frei Montalva, por poner 3 ejemplos que le hizo el prólogo a ese libro bastante notable del joven Frei Montalva, La política y el espíritu. Claro, estamos entrando en tema, Alejandro, que tienen también su propia historia y muy importante en la vida de Gabriela Mistral. Esta mirada y este acercamiento, digamos, a las figuras políticas de nuestro país, ¿no? Tú citas a Balmaceda, claro. Ella nace en pleno gobierno de Balmaceda, en 1889, ¿verdad? 2 años antes de
de la revolución del 91, así que vino a conocer a Balmaceda a través de los afiches que encontraba en las tiendas de las zapaterías o de los talleres de los zapateros, ¿no? De todos estos sindicalistas de la época que le llamaron la atención a esta figura de este personaje, ¿no? Incluso la figura física. Figura icónica de él, sí, ¿no es cierto? Como para hacer un busto de la melena. Su melena, eso era muy significativo. Y se fue interiorizando de conocer más a ese personaje. Y cuando ya tuvo acercamiento un poco a su vida educativa, ¿no es cierto?, fue preguntándole a los viejos vicuñenses o elquinos de la época sobre el personaje que era Balmaceda, y quedó admirada cada vez más, no solo de la figura de Balmaceda, sino de la figura de él como hombre político de la época. Y después, claro, su acercamiento personal, conversacional, con Pedro Aguirre Cerda, que no deja de ser significativo en la vida. Gabriela Mistral es Pedro Aguirre Cerda desde muy temprano. Cuando ella está en los Andes, como profesora en el año 1912, 1914, ¿verdad? Iba a menudo a visitar a Pedro Aguirre Cerda, porque Pedro Aguirre Cerda vivía muy cerquita de allí, ¿no es cierto?, que tenía un campo, un fondo, claro, ¿no es cierto?, en ese lugar donde había vivido también Sarmiento. Sarmiento vivió el exilio chileno en este lugar de la hacienda que tenía Pedro Aguirre Cerda entonces, y que todavía existe allí la escuelita Sarmiento, ¿no es cierto?, que quedó. Pero Gabriela Mistral iba a las tardes de los fines de semana desde los Andes mismo a visitar a Pedro Aguirre Cerda, pero más también motivada por estar cerca de la presencia que fue, ¿no?, de Sarmiento en ese plano. Y por ahí empezó su acercamiento con Pedro Aguirre Cerda y a conocerlo más y mayormente. Y va a encontrar en Pedro Aguirre Cerda un apoyo significativo, porque va a ser Pedro Aguirre Cerda, ¿no?, como ministro de Instrucción Pública de la época o ministro de Educación, el que la va a designar como directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas. Gracias a Pedro Aguirre Cerda viaja a Punta Arenas. Ya. Y gracias a Pedro Aguirre Cerda va a encontrar muchas otras facilidades. Y la sigue apoyando cuando está en el extranjero. O sea, claro, entonces por alguna razón Pedro Aguirre, ella va a dedicarle su primer libro de Desolación a Pedro Aguirre Cerda, ¿no?, a quien le agradece la hora de paz en que vivo. Y Pedro Aguirre Cerda años después le va a dedicar su propio libro que escribió, ¿no es cierto?, sobre el problema agrario, claro, ¿no es cierto? Este libro que hoy día es inencontrable casi, se lo dedica a Gabriela Mistral, que inspiró este libro, le dice, ¿no es cierto? Bueno, pero de esas relaciones... De hecho, en las cartas aparece como ella... Salió una correspondencia, unas cartas notables, maravillosas, que no son simplemente motivaciones epistolares, sino que hay todo tipo de confesiones. Incluso le da hasta consejos políticos Gabriela Mistral, sí, ¿no es cierto? ¿No? Lo orienta un poco en esa materia. Y se nota un poco la inspiración del problema agrario, porque dice que sea un tema que a usted le preocupe. El problema agrario empieza por allí, hablando de esos temas. Sí. Por eso Gabriela Mistral también va a tener una preocupación por el asunto agrario muy significativo, ¿no? Hablar de la reforma agraria, por ejemplo, en una época en que nadie hablaba de este tema. Así que ella va a ser la primera en preocuparse de estos temas esenciales que son para el país, dice ella misma, ¿no? Y después vendrá también su relación con Eduardo Frei Montalva, ¿no?, que va a raíz precisamente de lo que acabas de señalar, ¿no? Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto?, le solicita a Gabriela Mistral cuando ella está en Río de Janeiro, en Brasil, cumpliendo funciones consulares, le solicita un prólogo para su libro que había escrito en aquella época, ¿no? La política y el espíritu, ¿no es cierto? Y Gabriela Mistral le responde de inmediato, le dice que sí, que le va a escribir el prólogo. Y en verdad no es un prólogo lo que escribe, es un texto largo, un ensayo, que es un verdadero ensayo en el cual ella pasa revista a toda la situación. Incluso los temas que le faltan al libro, claro, entre otros problemas agrarios. Eso es también importante. Sí. Se queja y le llama la atención de que no se preocupe usted, Eduardo Frei, de la mujer, ¿no es cierto?, chilena. Sí. Claro, y preocupada también de que no hable del voto de la mujer en su libro. O sea, se habían conocido pero unos hablan años... de las clases sociales, hablan del país, hablan de la reforma agraria. Son orientaciones políticas muy importantes. Y yo creo, Alejandro, que Gabriela Mistral es quizás la única de nuestros intelectuales chilenos, hombres y mujeres,
¿no es cierto?, que tuvo un acercamiento, una mirada política y ciudadana muy significativa de los procesos políticos y constitucionales, como decía yo antes, y ciudadanos del país. Ella habló no solamente de Aguirre Cerda, no solamente de Balmaceda, no solamente de Frei Montalva, sino que de otros presidentes de Alessandri, Chile, con los cuales tuvo también serias críticas y algunos problemas, ¿no es cierto?, con el mismo Alessandri, y para qué decir con Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Sí. Carlos Ibáñez del Campo no queda nada de bien parado en la historia de Chile a través de los artículos de Gabriela Mistral, ¿no? Incluso pensaba ella escribir una biografía de Carlos Ibáñez del Campo, lo que habría sido maravilloso realmente, que la hubiese escrito. Pidió muchos datos a Chile, nunca le llegaron, y si le llegaron, claro, al final pasó a otros temas y no lo escribió. Vamos a hacer un pequeño alto, Jaime, para ir a nuestro último bloque. Cuando Frei Montalva conoció a Gabriela Mistral por ahí por el año 33, dijo: es la primera vez que creo haber estado frente a una persona de genio. Por Gabriela Mistral, allá en España se conocieron. Claro. Seguimos conversando con Jaime Quesada de este excelente libro que ha publicado Gabriela Mistral, Escritos Políticos, Fondo de Cultura Económica. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos a nuestro último bloque con Jaime Quesada, Escritos Políticos de Gabriela Mistral, cuya selección, recopilación y prólogo hizo el propio Jaime. Tú insinuaste hace un rato un tema que me gustaría abordar. Ella era chilena y podríamos decir 100% chilena, pero también se definía 100% americana, no tenía ninguna ahí duda de concebirse, de presentarse como una mujer que podía ser mexicana, costarricense, puertorriqueña, ecuatoriana. ¿Cómo ves tú esa dimensión de su pensamiento? Bueno, aquí estamos en un tema también muy, muy importante en la vida y en la obra de Gabriela Mistral, que va a la par, vida y obra allí, ¿no es cierto?, sobre América, sobre el mundo que se le abre. Ella sale de Chile muy joven, tiene 30 o 33 años cuando se va a México, ¿no?, invitada a colaborar en los planes educacionales de Vasconcelos, en un país que venía saliendo de una revolución, y esa permanencia en México fue muy significativa, que estuvo allí 2 o 3 años en México y ya no va a volver al país, sino que en 2 o 3 visitas ocasionales. Pero ella nunca va a abandonar Chile, nunca va a dejar de lado el país, va a estar siempre preocupada de las situaciones nuestras, pero va a vivir también pensando en un continente que es América. Y ella se recorrió plenamente América, estuvo en Perú, estuvo en Ecuador, estuvo en Colombia, en todo Centroamérica, y en México mismo, por cierto. Y conoció muy de cerca las realidades educacionales, sociales, culturales de nuestras realidades americanas. Pero a través de sus grandes personajes, de los héroes legítimos, como ella los llama, ¿no es cierto?, los pensadores de hoy, un Bolívar. Ella fue muy bolivariana, escribió sobre Bolívar, sobre Sarmiento, que citábamos antes, le importó mucho, ella fue muy sarmentiana, diríamos, ¿no es cierto? Sarmiento era un maestro, además, político, pero también maestro. En Eugenio María de Hostos,
¿no es Claro. cierto? Un patriota puertorriqueño, muy desconocido en Chile, pero que estuvo en Chile Estuvo en los en tiempos el gobierno de Balmaceda. en los tiempos de Balmaceda, como profesor, como educador también. Ella lo rescata mucho, ¿no? A Hostos, ¿no es cierto? Y sobre todo martiana, diríamos. Sí, a Martí Ella, le dedica muy ¿no es bonitas cierto? páginas. Dice que Martí es un maestro en toda su obra, ¿verdad? Mi protector de mi obra es Martí. Entonces, que es una martiana desde muy temprano, estudiando a Martí. Por eso también sigue un poco los derroteros de Martí. Y llama a esta América, nuestra América, como la llamaba también Martí, en este plano. Es decir, nunca dejó de pensar y de escribir sobre América en sus asuntos más relevantes. Desde los temas precolombinos, diríamos, ella que estuvo en Copán, en su poema Todas íbamos a ser reina, ella dice, pero nunca hemos sido reina, ni en Arauco ni en Copán. Cuando yo era muchachito y me leía en mi escuela ese famoso y notable poema, Todas íbamos a ser reina, me llamaba la atención esta palabra Copán. ¿Qué es Copán? Arauco, claro, lo teníamos muy cerca, ¿no es cierto? Pero Copán, en una palabra que había que ir a buscar al diccionario, en fin. Y yo preguntaba a mi profesora, Copán, que tampoco sabía mucho Copán. Pero Copán era, claro, estas culturas mayas centroamericanas, algo así como el Machu Picchu, ¿no es cierto? Ya. De acá del Perú, muy cercano a nosotros también. Entonces, esto ya era un acercarse al mundo precolombino de la época, a las culturas mayas, pero también a las situaciones relevantes, ¿no es cierto?, de la educación en América Latina, ¿no?, de las realidades culturales de este continente. Por eso el premio Nobel, como señalábamos antes, le viene también por ser ella una pensadora de un continente nuevo en ese sentido. Así que ella es una americanista de tomo y lomo muy completo en ella, ¿no? En las cartas de Pedro Aguirre Cerda aparecen distintos momentos como que estuviera pasando una mala situación económica o una mala situación profesional, en el sentido que le pide la posibilidad de jubilar, de tener más tranquilidad. Tú hace algún rato al comenzar el programa dijiste que ella vivió momentos muy duros en lo personal. ¿Cómo se articulan todos esos temas? En tus cartas a Aguirre Cerda ella cuenta verdades, como dicen, ¿no? Cuenta, además de los temas centrales que le importaban, el país, la política, ¿no es cierto?, el asunto de la mujer, en fin. Le da consejos también a Aguirre Cerda y a su vez cuenta un poco sus realidades personales en ese plano, ¿no es cierto? Y la situación económica para ella nunca fue muy buena. Antes del premio Nobel, quiero decir, económicamente. Es cierto que fue cónsul, ¿no es cierto?, pero era cónsul de tercera clase en una época en que casi no tenían un sueldo nuestros cónsules en aquellos tiempos, sino que dependía mucho de ciertas entradas o movimientos que esos consulados pudieran tener. Era más bien una designación honorífica en Gabriela Mistral. Y si ganaba algunos pesos, eran muy pocos. Por eso escribió muchos artículos, porque esto con distintos periódicos de Chile y de América. Entonces que a través de estos artículos ella recibía sus pagos correspondientes. Entonces, por eso escribió mucho. Y dije yo antes en buena hora, porque gracias a estos artículos, que son las prosas de hoy, encontramos todos estos escritos políticos y otros más en su mundo. Así que hay que agradecer un poco eso. Y siempre se queja del asunto de dinero. Incluso ella llega a pedirle, y está en una de las cartas, dinero prestado a Aguirre Cerda. Cuando Aguirre Cerda está por los años 28, años 30 en Francia, en París, ¿no es cierto?, se ve con Gabriela Mistral. Y Gabriela Mistral le pide de prestado que le va a devolver este dinero con otros que ella va a recibir, ¿no es cierto?, en algunos meses más, en fin. No sé si se lo devolvió o no se lo devolvió nunca, no pero no importa. Siguieron en relación. Pero ella revela un poco allí sus preocupaciones económicas que tenía. Claro, porque tenía que ella contribuir también a la sobrevivencia de su madre, que todavía estaba viva, y después de su hermana, su hermanastra, ¿no es cierto?, hasta muchos años después. Entonces siempre estuvo un poco preocupada de
este problema de dinero. Y Pedro Aguirre Cerda fue además su representante en Chile, su asesor, diríamos, en estas materias también cotidianas que ya tenía que vivir, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir del regreso final de Gabriela Mistral a Chile? Este es un tema que no está en el libro, pero tras su muerte ella vuelve a Chile en tiempos precisamente de Carlos Ibáñez del Campo, en su segunda administración, por su muerte. Claro, Gabriela Mistral sale de Chile, como señalábamos, el año 22, el año 20 prácticamente, está algunos años fuera del país, y viene a Chile muy esporádicamente. Viene el año 25, está un par de meses, está en Chile, vuelve a salir del país, regresa al año 38, ¿no es cierto? 38 también es un hito importante en la historia de Chile, en la historia cívica. Ya empieza la campaña de Pedro Aguirre Cerda del Frente Popular, y el triunfo, ¿no es cierto? Claro, en esa época, del 38. Sale de Chile otra vez y vuelve el año 54, ¿no? 2 años antes casi de morir, ¿no es cierto? Y ella no aceptaba invitaciones, prácticamente la habían invitado antes, pero no venía. Recibe el premio Nobel el año 45, ¿no? No han pasado varios años para que venga a Chile después del premio Nobel, entonces no vino de inmediato al país. El país quería que viniera, pero ella no vino a Chile. Algunas razones valederas tenía, pero al año 54 acepta una invitación del presidente, ¿no es cierto?, Carlos Ibáñez del Campo, con el cual había tenido serios problemas, ¿no? Y esos serios problemas están reflejados en varios de sus artículos, ¿no es cierto?, en ese plano. Y acepta esta invitación y viene el año 54. Y fue un verdadero acontecimiento. Yo era muy muchachito. Tal vez tú todavía no nacías. Yo no había nacido. Soy del Para 69. época, todavía no estabas en ninguna galaxia, ¿verdad? Yo era un niñito escolar todavía, ¿sabes? Y que recuerdo que le pregunté a mi madre escuchándola por radio. Creo que era la Radio Agricultura de Los Ángeles, ¿no? Ya. La filial que tenía Radio Agricultura Los Ángeles. No sé, yo soy angelino, nací en Los Ángeles, estudié allí. Y mi madre escuchaba el discurso de Gabriela Mistral en la radio, por la radio. Y ella me dijo, parece que tiene voz de gringa. Fíjate, le encontró como voz de gringa a Gabriela Mistral, un acento como extranjero, claro, extranjero. No era un acento extranjero, tiene una voz de cascadas de cordillera, así interesante ella. Entonces, claro, esto reflejaba un poco también la importancia que Gabriela Mistral tuvo en su visita a Chile. Pero la importancia mayor era lo que le dijo al presidente Ibáñez, ¿no? En la Moneda misma, que la recibió allí, ¿no es cierto? Allí en su discurso de agradecimiento, en los balcones de la Moneda, hablándole a la muchedumbre en la Plaza de la Constitución. Al lado del presidente Ibáñez, Gabriela Mistral le agradece al presidente en nombre de los campesinos chilenos haber implantado en el país la reforma agraria. El presidente Ibáñez estuvo a punto de caerse del balcón, porque ¿de qué está hablando esta señora? Si todavía no se hablaba ni siquiera de la reforma agraria de Macetero, como se le llamaría después a la reforma de Alessandri. Entonces, y todos pensaron que Gabriela Mistral estaba diciendo cosas líricas, ¿no es cierto? Claro, debido a su larga estancia del país y a sus años ya últimos casi de ella, como perdida en el mundo. Pero no estaba nada de perdida en el mundo. Ella regresaba a Chile después de muchos años y pensaba que en su país natal ya estaba la reforma agraria, ¿no? Vigente, como ocurría en México, como ocurría en Bolivia, creo, en otros países de América. Entonces, claro, le agradezco en nombre de los campesinos, ella que se consideraba una campesina también, ¿no? Claro, en nombre de mi campesinería le agradezco. O sea, eso también revela lo ubicada que estaba Gabriela Mistral. Soy una mujer ausente, pero no una ausentista, decía ella, ¿no? Muy interesada en terminó volviendo definitivamente a Chile. Entonces, su regreso a Chile fue muy significativo, que hubiese venido. 2 años después, Gabriela Mistral, de su regreso, fallece, ¿no? Fue muy... Jaime, ¿qué nos recomendarías leer de Gabriela Mistral a los auditores que pueden estar escuchando? Si tuvieran que decir, oye, yo no he leído mucho de ella o nada, ¿por dónde partirías tú? Hoy día tenemos mucho acceso a obra, porque felizmente nuestras editoriales se han interesado por las publicaciones de Gabriela Mistral, en una época que era muy complicada. No se trata casi de recomendaciones, pero como
como un consejo un poco de cómo entrar a conocer más y mejor a Gabriela Mistral, quizás leer mis propios libros que yo he escrito sobre Gabriela Mistral. Digo mis propios libros de la mejor manera. Hay una antología publicada también precisamente por el Fondo de Cultura Económica que se llama Poesía Reunida, ¿no? que ha tenido varias ediciones. En esa Poesía Reunida está todo un panorama de la obra poética de Gabriela Mistral. Todos sus 4 o 5 libros están allí, ¿no es cierto? Con unas selecciones, con un prólogo de Jaime Quesada. Entonces, claro, uno puede encontrar allí toda la obra de Gabriela Mistral. Allí me parece que muy significativo que uno pueda leer esos textos en una antología que le va a dar un panorama general. Y otro libro para conocer la prosa de Gabriela Mistral y los escritos de Gabriela Mistral, aparte de los escritos políticos, ¿no es cierto? Es un libro que se llama Bendita mi lengua sea. Un libro publicado por la editorial Catalonia, escrito por Gabriela Mistral, ordenado, prologado, ¿no es cierto?, por Jaime Quesada, que son los diarios o los cuadernos personales de Gabriela Mistral en los cuales ella cuenta sobre su propia vida. Qué buen dato, ese no lo conocía. Y del mundo, y de su propio mundo literario y vivencial de Gabriela Mistral. Bendita mi lengua sea, que es una especie de autobiografía. Es una autobiografía, ¿no? Ella nunca escribió una autobiografía, pero fue dejando testimonios autobiográficos en cartas, en documentos, en artículos, ¿no es cierto?, que han sido recogidos, recopilados por este prologuista que es Jaime Quesada, para darle forma a este libro llamado Bendita mi lengua sea, ¿no? Perfecto. ¿No? Jaime, ¿y recomendaciones generales para nuestros auditores? ¿Otras obras de otros autores que hayas leído? ¿Algún libro que te haya marcado en tu vida? Que me haya marcado en mi vida y que me sigue marcando. Hay un libro, aparte de los libros de Gabriela Mistral, por cierto, sí, claro. ¿no es cierto? Pero hay un libro que siempre me ha interesado desde muy muchachito y es un libro muy viejo, pero muy joven, porque sigue siendo editado, que se llama Recuerdos del Pasado, de Vicente Pérez Rosales. ¿No es cierto? Es un libro que me parece a mí, por su escritura, por sus temas que trata, por sus libros de viaje, ¿no es cierto?, por las realidades de un chileno en el mundo y en su propio país. Me parece muy vigente, muy vivo. Y muy buena recomendación. Y muy bien escrito. Del siglo XIX, un gran escritor. Claro, ¿no es cierto? Pero que sigue tan permanente. Y ha sido reeditado, efectivamente. Es un libro costoso de leer, me parece. Pero muy buena recomendación. Jaime, desde que nos encontramos ahí en la Feria Internacional del Libro en la Estación Mapocho, te dije que te quería invitar a este programa. Hoy hemos tenido la posibilidad de que ocurra, así que te aprovecho de agradecer. Bueno, yo te agradezco mucho, sobre todo por hablar de nuestra Mistral, que es un tema, mira, cada vez más permanente y cada vez más vigente, y para que nuestros auditores conozcan más y mejor a nuestra Gabriela Mistral, que es un personaje, caramba, ¿no? Una mujer que miró el mundo como si ella lo hubiese creado y con gracia. Notable. Entonces es notable, ¿no? Y en este libro se podrán acercar a ella. Ustedes no se vayan porque viene mi recomendación de libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar esta obra de Matías Tagle, Gabriela Mistral y los presidentes de Chile, publicado por Ediciones UC. Es un libro realmente interesante que vincula a nuestra primera Premio Nobel de Literatura en 1945 con gobernantes de Chile. Balmaceda, que es una visión histórica, política. Alessandri Arturo, a quien conoció coetáneamente Gabriela Mistral. Pedro Aguirre Cerda, quien fue su abogado y con quien mantuvo una gran correspondencia a través del tiempo, Gabriela Mistral. Juan Antonio Ríos, de corta duración en La Moneda. Gabriel González Videla, ciertamente Carlos Ibáñez del Campo, y también Eduardo Frei Montalva, con quien compartió cuando el falangista era todavía muy joven y la conoció en España, y luego compartieron en el libro La Política y el Espíritu. Este es un libro realmente muy completo, muy bien informado, que yo creo que puede ser una buena manera de acercarnos a que en este diciembre se cumple un aniversario más de haber recibido el máximo galardón de las letras universales. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que esté muy bien.